Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, un programa de Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán Cruz. Tenemos aquí a nuestra amiga Buenos días Emilio. María de la Luz Carrillo. Buenos días, Luz. Gracias, estamos aquí en Utopía Radio y estamos en el programa Cultivando Ideas. Pues te vamos a seguir comentando sobre la vida de Rosario Castellanos. Si ya la conoces, pues podrás recordar esas letras que nos dejó tan precisas en sus conceptos. Y si no la has escuchado, pues ya tendrás oportunidad de decir, pues ¿quién es esta señora que escribió así como dicen que escribió, ¿no, Luz? ¿No? Bastante obra ensayística, poética, narrativa, dramática. Defensora de los derechos de la mujer, no tan marcados si ustedes quieren, pero tocaba las fibras sensibles de esa temática en la cual la mujer pues se ha ido adentrando en ese derecho que es inalienable, ese derecho que todo ser humano tiene y que debe de expresar a cabalidad, puesto que se enarbola la bandera de la igualdad entre hombre y mujer, aunque a algunos se les pone la piel, pues, chiquita, ¿no? Se les achica la piel y dicen, ¿qué? Yo igual que la mujer. Pues, ¿de dónde venimos, mamá? ¿De dónde venimos, papá? De una mujer. Y vamos a hablar de esa mujer que puso el dedo en la llaga a esa opresión que las costumbres, lo que llamamos dominación, que dejó su huella marcada en la mente, en los comportamientos del hombre y de la mujer. Tenemos que levantar la cara, tenemos que levantar la vista para decir, aquí estamos en pareja, necesitamos vivir en unidad. ¿Qué te parece, Luz? Sí, estoy de acuerdo contigo. Estamos aquí, hombres y mujeres, en este mundo para construir, para crear, para compartir. Y precisamente la obra de Rosario Castellanos, en varios aspectos, ella fue pionera del movimiento feminista, de ese pensamiento. Fue una gran lectora de Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, pensadora y creadora de una obra magistral que fue en su momento un hito en el pensamiento de la liberación feminista. Me refiero al Segundo Sexo, una obra monumental de Simone de Beauvoir y que influyó, y Rosario Castellanos, como una gran lectora, estaba pues atenta a las nuevas ideas. Ella lo refleja y coincide mucho con la tesis de Simone de Beauvoir en el aspecto de que la mujer no nace, la mujer se hace en un contexto histórico, en una determinada sociedad, y que los patrones culturales limitan tanto al hombre como a la mujer, y en lugar de favorecer su desarrollo como seres humanos, a través de los prejuicios y de los modelos tradicionales, hacen que los seres humanos se desarrollen de manera muy, muy limitada. Pues la mujer ha tenido su lugar dentro de la sociedad, sí, pero ¿a qué precio? El precio de someterse a una autoridad, a una entrega al hombre que le es pues asignado en este destino. Vamos a hablar del destino también, porque no nos podemos explicar el porqué de ese comportamiento si en un principio tuvo la facultad de dirigir pueblos,
de llevarlos a su creación, mientras el hombre se iba a la guerra, ¿quién mantenía en unión a la familia? Ella. Entonces, ¿por qué en un momento dado pierde esa facultad y recae el mando supuestamente en el hombre? La relega al hogar, la relega a crear a los hijos, a mantenerlos, pues, educados dentro de, entre comillas, porque ¿qué educación puede tener el hombre, en la extensión de la palabra, de la educación, si el marido posteriormente tuvo que salir a trabajar y la que regía en el hogar era la familia? Pues así, aún así, salían los hijos bien preparados, porque les daba una libertad de ser de la que ella ya no la tenía. Pero aún así, a través del tiempo, la mujer se ha ido adentrando en ese derecho que tiene que defender a capa y espada para que se oiga esa voz. Sí, Rosario Castellanos estuvo en contra de esos estereotipos que se han marcado a lo largo de las diferentes etapas humanas, a diferentes etapas de la historia. Cómo se organizan las sociedades, cómo se dividen los roles en las sociedades, en la familia, esos estereotipos de la mujer sumisa, de la madre abnegada, del hombre fuerte, del hombre luchador, del hombre proveedor. Esos estereotipos, Rosario Castellanos los cuestionó de una manera especial, de una forma literaria, a través de su poesía, a través de su obra novelística, a través de sus ensayos. Ya habíamos dicho que ella fue una gran ensayista, articulista, y también ella veía y no coincidía en esa relación constante entre el hombre y la mujer, una relación siempre de lucha, de enfrentamiento. Y la mujer como el hombre pertenecen a la humanidad y a una determinada sociedad. En este sentido, yo quisiera platicarles a ustedes, Emilio, de esa labor novelística de Rosario Castellanos. Y habíamos dicho que una de sus obras tuvo 3 novelas magistrales desde mi punto de vista, que son Oficio de Tinieblas, Balún Canam, y la obra que posteriormente ella guardó y que no quiso que se le publicara hasta su muerte. Ella la guardó porque no la quiso publicar. Se llama Rito de Iniciación. Estas 3 novelas donde Rosario Castellanos aborda de diferentes maneras, de diferentes formas, da voz a la mujer y cuestiona también de una forma maravillosa la situación de inequidad. Quiero comentarte, Emilio, quiero comentarles sobre la obra Balún Canam. Esta obra está escrita, se dio a conocer en 1957. ¿Ya cuántos años tiene esta obra que sigue publicándose y que ha sido traducida a varios idiomas? 70 años. Casi 70 años. Sí. Casi 70 años. No, 57 no, tiene 61 años. 61 años. Pero no pierde vigencia. No pierde vigencia. Y es una obra que se gesta, si ustedes bien recuerdan, cuando ella estuvo laborando en este proyecto del Instituto Nacional Indigenista, que se enfrentó a la realidad indígena con el proyecto de teatro Petul. Ella ya conocía desde niña la vida indígena, pero no la conoció porque la tenía vedada cuando era niña. O sea, los indígenas, para su mundo de niña, en la familia, no eran vistos como iguales. Nunca se vieron vistos como seres o personas en un nivel de igualdad. Esa sensación
de la niñez que tuvo, esa percepción que tuvo Rosario Castellanos sobre esa relación de sometimiento, de maltrato, de rechazo hacia los grupos indígenas, pues ella lo plantea en su magistral novela Baluncanán. Baluncanán significa 7 estrellas. 7 estrellas porque en la tradición maya se consideraba que ese lugar donde está Comitán era un lugar privilegiado, era un lugar religioso y era el lugar de las 7 estrellas. Entonces, fiel a su respeto a las tradiciones indígenas, esa cosmovisión del mundo indígena, Rosario abreva en ese conocimiento y le pone a su obra Baluncanán. ¿Por qué? Porque así antes era conocido o se conocía el lugar donde ella nació. No nació, sino se desarrolló como en su primera infancia en Comitán. Comitán para ella siempre fue su terruño, su lugar de recuerdos, su lugar de infancia, su lugar de crecimiento y de conocer de manera cercana al sector indígena. Pues sí, tuvo que conocer a los grupos indígenas a través de la práctica, aunque yo me inclino a que no iba con los ojos cerrados, sino que a través de escritos, del comportamiento de aquellos seres, de aquellos lugares, ya habían dejado huella en relatos anteriores. A la llegada de los extranjeros a nuestro México, pues también hay referencias del trato y maltrato que tuvieron, cómo se replegaron hacia las montañas, huyendo de ese maltrato. Rosario Castellanos, me imagino yo que ya tenía todo ese bagaje leído y aprendido, y de ahí la inconformidad que nunca la aceptó como una manera de vivir de las personas de nuestro pueblo. Entonces ella de alguna manera estuvo buscando el modo de acercarse a esas etnias, a esos grupos, para poderse expresar esa cosmovisión de nuestro pueblo. Es lo que yo creo. Y cuando conoce la realidad más cruel que lo que dicen los escritos, porque has de saber que los escritos pues, son de aquellos que ganaron la guerra y la van a pintar de alguna forma que a ellos les favorezca. Son los salvadores, los que traen el bienestar a la población, aunque se sirven de ella para que todo aquello sea mejor para ellos. Sí, tú tienes razón, Emilio, la historia la escriben los vencedores, pero las otras voces, ¿quién rescata la memoria de los vencidos? ¿Quién rescata esa memoria? Pues Rosario Castellanos, a través de esta novela Baluncanán, rescata esas voces, rescata las voces de la nana, de la niña, que es la protagonista de esta novela, una niña que va a contar sus experiencias, su asombro ante la vida cotidiana, ante las relaciones familiares, ante las relaciones con su nana. Porque quiero decirte que Baluncanán, cuando le hicieron una entrevista miles de entrevistas que tuvo en vida Rosario Castellanos, ella le preguntaban, ¿en qué se inspiró para escribir esta novela, Baluncanán? Dice, ¿es autobiográfica? Dice, pues en parte sí es autobiográfica porque estoy hablando de mis recuerdos más significativos. Significativos en el sentido de que ella
como niña que estuvo ahí en Comitán, vio y vivió esa relación amorosa, tierna, cariñosa, entregada y gozosa que tuvo con su nana. Aquí en la novela hay una nana y hay una niña chiquita como Rosario Castellanos, y también Rosario Castellanos tuvo una nana indígena que la quería mucho y que la acercó a ese mundo que los adultos, que su familia le tenía vedado. El mundo indígena de un lado y el mundo de los casclanes, de los coletos, de los blancos en otro. Entonces Rosario, niña, va a conocer ese mundo mágico, esa mirada de los otros con un asombro y un respeto, incluso con una sabiduría. La niña Rosario y la niña de la novela Balún Canán tienen una similitud, una semejanza en cuanto a que son respetuosas. No ven con una mirada desdeñosa el mundo indígena, por el contrario, lo ven con un respeto, con un cariño y además con un asombro. Pues la formación que tuvo la niña Rosario en Comitán, pues no era otra cosa que el reflejo de aquella vivencia de nuestros antepasados, porque las costumbres no se borran tan fácilmente, las costumbres perduran mientras no te las quiten por ley, y ni aún así se pueden borrar de la noche a la mañana, porque el recuerdo lo traes tú, y ese recuerdo no obedece a antojos de otros. Y ella, al estar viendo cómo vivían las personas con que ella estaba ligada, en este caso la nana, que le debió platicar todos los tópicos del lugar, de la región, de lo que ella pudo haber sabido. Y entre otros, pues los más allegados a ella también platicaban, y ella tenía oídos muy finos y una retención, y esa rosa donde Rosario volcó todas las vivencias y sus conocimientos de esa cultura que se dio en Chiapas. Sí. Bueno, ustedes saben que Rosario Castellano nació en 1925 y ella en su niñez le tocó también ver en Chiapas concretamente la reforma cardenista, y de eso habla la obra también de Balún Canán. Balún Canán es una obra que algunos críticos la han considerado un tríptico, porque está conformada por 3 partes. La primera parte, donde la voz de la niña nos introduce a su mundo mágico, infantil. La segunda parte es una voz narrativa en tercera persona. Aquí vamos a conocer la confrontación entre los blancos y los campesinos, los indígenas, ante estas reformas culturales y sociales y económicas que en la época del cardenismo cimbró no únicamente a una sociedad, sino específicamente, y como lo retrata o lo representa Rosario Castellanos en esta novela Balún Canán, pues fue una situación que fue rechazada, o sea, no fue aceptada tan fácilmente esa reforma cardenista de dar educación a toda la población. Y al hablar de toda la población estamos hablando de los sectores indígenas, de los sectores desvalidos, de sectores campesinos, del pueblo en general. Y aquí hubo muchos opositores. Bien, pues esto lo plantea y vamos a ver esos personajes tan importantes que van surgiendo a través de esa voz en tercera persona que habla de esta situación en la segunda parte de la novela. Y en la tercera los volvemos a encontrar con la voz y las experiencias y los temores de esta niña que curiosamente no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre?
porque vamos a entender en el contexto en que Rosario ubica a la obra. Y además en el contexto de una sociedad patriarcal. Acuérdense que cuando hablamos de la vida de Rosario, y ella misma lo decía, que cuando ella nació, era la hermana mayor de un solo hermano, que se llamó Mario, que murió por una enfermedad infecciosa y ella se quedó como hija única. Pero los padres lloraron hasta toda su vida y lamentaron que su varón, su único hijo, haya muerto. Y en consecuencia se olvidaron de Rosario. Entonces Rosario era un fantasma para los padres. Sí la querían, la cuidaban, la alimentaban, pero no la valoraban como lo que era una niña, una mujer. ¿Por qué? Porque sus padres, con esa visión tradicionalista, veían que la continuidad de su apellido, de su familia, de su herencia, recaía en el varón. Y al morir el varón, pues lo demás, si era mujer, pues ya no. Entonces, por eso Rosario traslada esa vivencia terrible, esa vivencia infantil significativa, que no se le olvidó, y que algunos consideran, algunos estudios que han hecho de su obra, desde el punto de vista psicológico, que fue un trauma que en la vida personal de Rosario le costó trabajo rebasar, superar, pero que afortunadamente en el ámbito literario esas vivencias las transforma y crea ese personaje niña. Pero ese personaje niña como Rosario, que era invisible, que no era reconocida como tal, como una niña con un nombre Rosario, este personaje de niña no tiene nombre. No tiene nombre porque también vamos a ver en la obra que hay también la niña de la novela Balún Canán, tiene un hermano que se llama Mario y que también muere por una situación infecciosa, y el drama que su madre en la novela, pues también se olvida totalmente de la niña. Se muere su queremito. Querem en Tzotzil significa señor o patroncito, ¿sí? Entonces se muere el varón, se muere el queremito, y entonces la niña es olvidada totalmente por su madre y se refugia en brazos y el cariño de ¿quién crees? De su nana indígena. Su nana indígena la va a cuidar, la va a querer, y a través de ese cariño va a darse cuenta la niña Rosario, la niña de la novela Balún Canán, va a ver el mundo, y el mundo es hermoso, pero también va a estar lleno de injusticias. Pues empecemos por marcar una de ellas, la preferencia que se tenía hacia el varón, porque pues yo me imagino que tanto vale uno como la otra, hablando en términos de humanos, el hombre y la mujer, pero era la costumbre de darle prioridad al hombre. Pero ¿qué sucedía con los hijos? Las mujeres supeditadas a los caprichos de los juniors, pues no podía ser, no podía yo concebirlo así, porque de alguna manera, si tienes hijos e hijas, pues si te llevaste una para crear una familia, tienes también que cooperar a la sociedad para que ésta siga viviendo, siga existiendo. Entonces, ¿dónde está el mérito de que la mujer procreara una nueva humanidad? El hombre no es capaz de procrear sin la ayuda de la mujer. Prosaico, ¿no? Pero las costumbres son costumbres. Aunque después se quieran corregir, queda ahí la marca de todo aquello que pues, era incongruente. ¿Cuántas mujeres no sacan a la familia de ese marasmo cuando el hombre falta? Tienen que enfrentarlo como hombres para que
siga existiendo esa familia a la que dividen. Pero nos estamos adentrando a cosas que duelen. ¿Por qué no me permiten que les lea una de las composiciones que nos dejó nuestra Rosario Castellanos? Vamos a decir, Jornada de la Soltera, que aquí está en un apartado que por algo me lo señalaron por ahí los dioses. Me las quiero leer. Jornada de la Soltera. Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, las labores sin mérito y sin fruto, y la que en los deudos se congregan alrededor del fuego del relato. Se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida en un juez o en un testigo sin misericordia. De noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía. Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y la soltera aguda aguarda. Y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula que existe aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene y sonríe ante un amanecer sin nadie. Pues este poema de Rosario Castellanos pues nos habla precisamente de esa situación en las que estaban destinadas las mujeres, a través de una visión totalmente tradicional, en una visión sexista en ese mundo cerrado de provincia, en ese mundo cerrado donde Rosario, niña, creció. Y quiero decirles que la obra de Balún Canán tiene varias lecturas. Varias lecturas porque nos habla también de estos momentos críticos que se dieron y que recrea Rosario, que nos da esa situación, esa época, ese paisaje, concretamente de Chiapas, y ese conflicto, ese enfrentamiento entre los hacendados y los indígenas, pero que se acrecentó, que se agudizó con estas reformas cardenistas. ¿En qué consistieron esas reformas cardenistas? Quiero decirles cómo reaccionaron algunos de los personajes aquí en la novela de Balún Canán. Los personajes hablan así. Hay un diálogo entre dos, el padre de la niña, de la obra Balún Canán, César Argüello, que es el latifundista, el hacendado, y un amigo. Y dice: hagan usted el favor de leer aquí. Se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas con más de 5 familias de indios a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Esto generó, y esto fue parte de la reforma cardenista, de que se obligó a todas las personas, e incluso a los hacendados o los finqueros, de que todo su personal tuviera acceso a la educación laica, libre y gratuita y laica.
Y para eso hubo todo un programa con promotores y vigilantes educativos. Bien, pues inspectores que fueron a diferentes zonas de los estados y pueblos de Chiapas, y concretamente en Chiapas, y fueron a ver cómo estaban las escuelas, si había escuelas. Entonces se dieron cuenta de que pues no había escuelas, realmente no había escuelas. Y en especial las niñas no iban a las escuelas, o iban a las escuelas, pero si se puede llevar así, a la casa de una señora o una amiguita solterona. Aquí vemos un personaje también interesante, la soltera, la señora Lucía, la señora Lucina, es la que da clases a las niñas. Y ella, como sabe leer y escribir, y bueno, pues tiene tiempo, pues allá las niñas van a la casa de la señora a unas horas a estudiar, a aprender pues a leer y a escribir, pero también a escuchar la doctrina, y es toda una confusión, toda una combinación de aprendizajes que no estaban acordes las leyes cardenistas de que esto fuera educación. Entonces aquí, de entrada, en la obra de Balún Canán, hay un rechazo y por ende va a surgir un conflicto muy fuerte. Primero, los hacendados lo van a aceptar a regañadientes. Entre ellos el padre, el señor César Argüello, que va a negociar que un maestro vaya a dar clases a la indiada que tiene en la finca de Chactajal. Chactajal es el lugar donde tiene ubicada su finca. Y ahí están trabajando todos los peones para el dueño César Argüello. Esa visita a esa finca va a generar y va a ser el punto de conflicto. Va a haber una división entre el sector indígena y los patrones. Ya la situación de rebelión, fíjense, de toma de conciencia por parte de un sector indígena, va a dar como consecuencia la manifestación de la violencia. Pero también la violencia va a recaer también como una respuesta inmediata de parte de los blancos, de los casclanes. Esta situación va a generar un conflicto familiar y se va a agudizar con la muerte del heredero Mario. Y todo esto visto a través de esa mirada infantil, de esa presencia femenina de la niña. Una niña con esa gran sensibilidad y que va a narrar en la primera y la tercera parte estas situaciones de enfrentamiento, y que al final ella va a dar un punto de vista. Esa pequeña niña olvidada va a romper con la tradición. Ella va a tomar una posición muy importante, Emilio, en esta novela de Rosario Castellanos, Balún Canán. Pues sí, estamos aquí en Utopía Radio, cultivando ideas, comentando parte de la obra magistral de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Pues Emanuel Carballo, en una de las entrevistas que le hizo a Rosario Castellanos, le pregunta con relación a su Balún Canán. Le dice, ¿en qué forma está estructurada Balún Canán? Está dividido en 3 partes, la primera y la tercera escritas en primera persona. Están contadas desde un punto de vista de una niña de 7 años. Este hecho trajo consigo dificultades casi insuperables. Una niña de esos años es incapaz de observar muchas cosas y sobre todo es incapaz de expresarlas. Sin embargo, el mundo en que se mueve es lo suficientemente fantástico como para que en él funcionen las demás imágenes poéticas. Este mundo infantil es muy semejante al mundo de los indígenas, en el que se sitúa la acción de la novela. Las mentalidades de la niña y de los indígenas poseen en común varios rasgos que las aproximan. Así, en estas 2 partes, la niña y los indios se ceden la palabra y las diferencias de tono no son mayúsculas.
el núcleo de la acción que por objetivo corresponde al punto de vista de los adultos, está contado por el autor en tercera persona. La estructura desconcierta a los lectores. Hay una ruptura en el estilo, en la manera de ver y de pensar. Eso es, supongo, la falla principal del libro. Lo confieso, no pude estructurar la novela de otra manera. Pues como ves, Luz, se queja Rosario de no haberle dado una estructura que ella hubiera preferido. Sin embargo, nos dejó esa forma de pensar, de concebir las cosas, tan valiosas para aquellos que no entendemos, aún tratando como ella de querer saber cómo se piensa en esos términos de dominación, de sometimiento, y que se quiere salir como la víbora que se enrosca en sí misma, creyendo que así ya está protegida, mientras que las víboras son otras, las que no agreden, sino, ¿qué te digo? Saludos, Mario, un fuerte abrazo. Pues nos da gusto que nos estés viendo, que nos estés escuchando. Estaremos por allá contigo mañana. El próximo jueves nos veremos por allá. Gracias por estarnos oyendo. Bien, pues te invitamos a leer la obra, la novela de Rosario Castellanos, Balún Canán. Sí, te decía que la profesora no tenían escuela, no había escuelas como nosotros conocemos, instituidas por el gobierno con un programa nacional aprobado, con programas especiales para la educación de ese entonces. Entonces, el gobierno cardenista pues fue una de las reformas muy revolucionario en ese sentido y creó toda una labor de enseñanza con profesores, creó una conciencia, creó un apostolado en ese entonces de que los profesores o normalistas que tuvieran esa labor de difundir el conocimiento, difundir la enseñanza en todos los rincones más alejados de la República. Estamos hablando de la época de los años 30. Bien, pues llegaron estos inspectores y precisamente en la novela de Balún Canán llega un inspector y te decía que era la profesora Lucina. No, hay un error, se llama la señorita Silvina, que era la maestra de las niñas. Y fíjense lo que dice aquí en la página 48. Ya sabía la profesora Silvina, o la señorita Silvina, porque era la señorita, la soltera del pueblo, la que se encargaba de dar educación a las niñas, pero no gratuita, sino que cobraba. Cada papá, cada mamá que mandaba a sus hijas, pues daba una aportación, una gratificación a la señorita Silvina y que de eso también vivía. Pues fíjate lo que dice aquí. Dice, soy inspector de la Secretaría de Educación Pública. Hablaba con el acento de las personas que vienen de México. La maestra se ruborizó y bajó los párpados. Esta era la primera vez que sostenía una conversación con un hombre. Turbada, solo acertó a balbucir. Niñas, pónganse de pie y saluden al señor inspector. Él la detuvo autoritariamente con un gesto y nosotras no alcanzamos a obedecerla. Vamos a dejarnos de hipocresías. Yo vine aquí para otra cosa. Quiero que me muestre usted los documentos que la autorizan a tener abierta esta escuela. ¿Los documentos? ¿O es que funciona en forma clandestina como si fuera una fábrica de aguardiente? La señorita Silvina estaba confusa. Nunca le habían hablado de esa manera. No tengo ningún papel. Mis abuelos enseñaban las primeras letras y luego mis padres y ahora usted. Y desde sus abuelos todas las generaciones han burlado la ley. Además, no concibo que pueda usted enseñar
cuando la encuentro tan ignorante, porque estoy seguro de que tampoco está usted enterada de que la educación es una tarea reservada al Estado, no a los particulares. Sí, señor. Y que el Estado imparte gratuitamente la educación a los ciudadanos. Óigalo bien, gratuitamente. En cambio, usted cobra. Una miseria, señor. 12 reales al mes. Un robo. Pero en fin, dejemos esto. ¿Cuál es su plan de estudios? Le enseño lo que puedo. Les enseño lo que puedo, señor. Las primeras letras, las 4 operaciones. Y el inspector la dejó con la palabra en la boca. Bien, en este fragmento de la página 48-49 de la novela Balún Canán, estamos viendo la situación de resistencia, de incredulidad que generó la reforma educativa en ese entonces, en la época cardenistas, pero no únicamente fue una sorpresa, un asombro y un rechazo, sino también generó un conflicto entre los finqueros y el grupo indígena. Esto lo plantea de una manera magistral, poética, con esas voces diversas que tuvo el talento y la creatividad Rosario Castellanos de plasmar en esta obra. Balún Canán, quiero decirles que vale la pena disfrutarla, vale la pena entrar a este mundo que Rosario Castellanos nos invita a traspasar. Ustedes saben que un libro no cobra voz hasta que lo abrimos. Y van a encontrar un sinfín de voces sabias, voces de nuestros ancestros, voces que nos han conformado como país, pero también, Emilio, nos han dado un legado, la voz de Rosario Castellanos, con esta creación de Balún Canán, nos permite viajar a otros mundos. Pues siguiendo con la tónica de la educación, como dices, desde aquel entonces la educación que se quería escapar por la tangente para hacer el bien y que no lo dejaban ser, Rosario Castellanos se pone a hacer una síntesis de lo que pudiera ser nuestra educación actual con esas reformas educativas que nos han venido sucediendo. En una de sus composiciones que ella titula Telenovela, allí plasma su forma de pensar referente a cómo se enseñaba en tiempos antiguos y como tan característico es de su decir tan irónico. Te lo quiero leer, Luz. ¿Sí? Simplemente se llama Telenovela. Es un poema. Es un poema. El sitio que dejó vacante Homero, el centro que ocupabas Sherezada, o antes de la invención del lenguaje, el lugar en que se congregaba la gente de la tribu para escuchar al fuego, ahora está ocupada por la gran caja idiota. Los hermanos olvidan sus rencillas y fraternizan en el mismo sofá, señora y sierva, declaran abolidas diferencias de clase y ahora son algo más que iguales cómplices. La muchacha abandonada, el balcón que le sirve de vitrina para exhibir disponibilidades y hasta el padre renuncia a la partida de dominó y propone los otros vergonzantes merodeos nocturnos. Porque aquí, en la pantalla, una enfermera se enfrenta con la esposa frívola del doctor y le dicta una cátedra en que habla la moral profesional y las interferencias de la vida privada, porque una viuda cose hasta perder la vista para costear el baile de su hija quinceañera, que se avergüenza de ella y de su sacrificio y la hace figurar como una criada, porque una novia espera al que se fue,
porque una intrigante urde mentiras, porque se falsifica un testamento, porque una soltera da un mal paso y no acierta a ocultar las consecuencias, pero también porque la debutante ahuyenta a todas en su mal aliento, porque la lavandera entona un aleluya en loor del poderoso detergente, porque el amor está garantizado por un desodorante y una marca especial de cigarrillos, y hay que brindar por él con alguna bebida que nos hace felices y distintos. Y hay que comprar, porque compra es sinónimo de orgasmo, porque compra es igual que beatitud, porque el que compra se hace semejante a los dioses. No hay herejía, no hay en ello herejía, porque la concepción, en la creación del hombre se usó como elemento de carencia. Se hizo él un ser menesteroso, una criatura a la que le hace falta lo grande y lo pequeño, y el secreto teológico, el murmullo, murmurado al oído del poeta, la discusión del aula del filósofo, es ahora potestad del publicista. Como dijimos antes, no hay nada malo en ello. Se está siguiendo un orden natural y recurriendo a su canal idóneo. Cuando el programa acaba, la reunión se disuelve, cada uno va a su cuarto, mascullando una apenas buenas noches, y duerme, y tiene hermosos sueños prefabricados. Esa es nuestra educación actual. Es una crítica en este poema que se llama Telenovela, pues Rosario Castellanos cuestiona esa enajenación, esa basura televisiva que a través de estos personajes, a través de la publicidad, a través del consumismo, fíjate, estábamos hablando de los años, a principios de los años 70, Rosario Castellanos ya tenía esa cuestión, hacía ese cuestionamiento, ¿no? De cómo bombardeaban en ese entonces a través de las telenovelas, a través de la televisión, a la población, ¿no? Con estas situaciones, ¿no? De personajes tontos en las telenovelas, la invitación a consumir, y bueno, pues desafortunadamente, pues continúa. Ya vamos terminando, Emilio, vamos despidiéndonos pues de Utopía Radio. Me sentí aludido en ese sentido de que las producciones televisivas pues tienden a eso, a lo comercial. No obstante, hay grupos que se dedican a tratar de rescatar eso, promover la lectura, promover la escritura. No es un adorno, pero acabamos de presentar una revista el sábado en Sonacahuacan. Se presentó el número 1 de la revista La Tinta. Espero que nos esté siguiendo. Y si la quieres conocer, en el cuerpo de ella están los textos, en donde puedes encontrarla. ¿Y dónde la pueden adquirir? Te puedo decir que hay existencia en Casa de Cultura de Tecama, Centro Regional de Cultura, aquí en 5 de Mayo, en la principal, como le llaman, por aquí a la calle. Pues ahí te esperamos. Obtén tu revista y puedes darnos una opinión al respecto. Sí, pues estamos en Utopía Radio, en Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán, y estamos por terminar y quiero invitarte a acercarte a la obra de Rosario. Empieza a leer Balún Canán y verás que vas a encontrar un panorama en estos episodios que plantea Rosario Castellanos. Vas a encontrar un mundo desconocido pero maravilloso. Todo a través de esa voz sabia de la niña. Te invitamos también a leer pues las obras, los cuentos de Rosario Castellanos que posteriormente vamos a comentarte en el siguiente programa. Mil gracias
Nos estamos despidiendo, Emilio. Utopía Radio te agradece la atención que has prestado a estos comentarios. Muchas gracias y estamos contigo en el próximo programa. Gracias. Hasta luego.